Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos contentos de celebrar a Cristo y su resurrección, su muerte y su resurrección esta mañana. Y esperamos ahora adorarle a través de la predicación de su palabra. Yo quisiera que ustedes vayan conmigo a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. Como muchos de ustedes saben, nosotros hemos iniciado una serie en este libro de las Escrituras y vamos a la altura del versículo 5. Vamos a estar predicando los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 1 esta mañana, aunque vamos a leer hasta el 10, pero solamente vamos a predicar hasta el versículo número 7. Así que déjelo ahí, vamos a orar. Señor, como cantábamos hace un momento, nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y Señor, eso ha sido así porque tú has rompido las ataduras de nuestros pecados. Esos pecados que nos separaban de ti antes. Señor, gracias porque ahora tú no nos ves a nosotros, sino que tú ves a tu Hijo en nosotros. Y por eso, Señor, tú tienes complacencia en nosotros. Por eso, Señor, tú te agradas cuando miras a nosotros, cuando nos miras a nosotros, cuando tú miras a esta iglesia. No porque nos ves a nosotros, sino porque nos ves rociados por la sangre de Cristo. Y, Señor, queremos exponernos a tu palabra. Tu palabra es luz como tú eres luz. Y Señor, te pedimos que tú sigas alumbrando nuestras tinieblas, que tú nos ayudes a examinarnos de manera consciente a tu palabra y que nosotros podamos ver que solo tú eres santo y que tú eres lo que nosotros necesitamos. Señor, bendícenos y cubre, Señor, con tu espíritu las debilidades tanto de la audiencia como del predicador y que tu palabra sea exaltada en esta mañana. Bendícenos y santifícanos con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 5 de Primera de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, que tenemos amistad, que tenemos unión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decía el famoso puritano llamado Thomas Watson que fue por los oídos que nosotros perdimos el paraíso. Cuando nuestros padres escucharon por primera vez a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que nosotros alcanzamos el cielo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero qué importancia tan grande, hermanos, tiene el escuchar. Noten cómo Juan dice en el versículo 5, iniciando, este es el mensaje que hemos oído de él. Y Juan y los demás apóstoles habían prestado tanta atención al mensaje de Jesucristo que eso era lo que ellos habían anunciado y eso era lo que ellos estaban exponiendo fielmente y con suma claridad. En nuestros días nosotros tenemos muchos problemas con escuchar, con prestar atención. Y yo creo que es por dos razones. En primer lugar, nosotros vivimos en una época donde nosotros hemos sido saturados de información
y donde muchas voces dicen tener la verdad. Y nosotros no sabemos entonces de tanta información que hay, a quién nosotros prestar la atención. Nosotros no sabemos con certeza, con seguridad, a quién creer, en quién yo debo confiar. Y yo creo que eso es parte de la estrategia de Satanás para confundirnos y de que no escuchemos la palabra de Dios. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros estamos saturados de problemas y de distracciones. Es tanto así que ya nosotros no podemos concentrarnos tranquilamente a escuchar la palabra de Dios aquí 1 hora sin que nosotros tengamos nuestra mente pensando en las cosas que no hemos hecho, lo que yo tengo que hacer después que yo llegue a la casa, el trabajo que yo tengo en la semana que viene. Y nuestras mentes se van a divagar en cosas mientras el Señor está hablando en medio del culto. Nosotros estamos teniendo una cita espacial con los astronautas allá en el espacio, mientras el Señor está hablando aquí en el culto. Ahora bien, si nosotros tenemos que escuchar, es porque alguien está hablando o alguien ha hablado. Y la persona más importante de este mundo, Dios, en la persona de Cristo, vino a proclamar un mensaje. Él vino a proclamar un mensaje, Él vino a anunciar un mensaje de salvación, un mensaje que transforma vida, un mensaje lleno de vida y de esperanza. Esa persona es Jesucristo. Esa persona es Cristo y nosotros estamos aquí como creyentes, como iglesia, siendo portavoces de ese mensaje en medio de un mundo lleno de tinieblas. Por eso el título de mi sermón en esta mañana es: nosotros anunciamos el mensaje de Jesucristo. Nosotros anunciamos el mensaje de Cristo. Una de las cosas que nosotros vemos en toda la Biblia es que Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos a Dios hablando. De hecho, Dios creó todas las cosas ¿cómo? Hablando. Por su palabra, con su palabra. Y la manera de cómo ese Dios quiso relacionarse con los seres humanos es hablando. Dios le dio a Adán instrucciones específicas de las cosas que él debía hacer cuando lo puso en el huerto del Edén. Y Dios siempre ha querido relacionarse con la humanidad de esa manera. Y Dios lo ha hecho hablando a través de su palabra. Dios habló directamente con seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. Dios habló directamente con Abraham, con Jacob, con David, con los profetas, con Moisés, directamente. De hecho, Éxodo 33, versículo 11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Ustedes ven, Dios siempre ha hablado, Dios habla. Y Dios quiere relacionarse con el ser humano. Y hermanos, esa es la mejor noticia que nosotros podemos recibir como seres humanos. Porque eso significa de que Dios ha decidido no dejarnos en nuestras tinieblas. Dios ha decidido no dejarnos en nuestra oscuridad. Y es ahí donde la persona de Jesucristo brilla en toda su intensidad. Porque Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo viene a traer la sanidad a la enfermedad del alma que nosotros tenemos. Jesucristo vino a traer el mensaje de Dios. De hecho, eso es lo que el autor a los Hebreos nos dice. En Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ustedes ven por qué es que la Biblia enfatiza tanto esa necesidad que nosotros tenemos de oír la palabra de Dios. Porque Dios ha hablado. Y Dios ha hablado, dice el texto, en la persona de Jesucristo. Ahora, hermanos, Dios ha decidido llevar ese mensaje de Jesucristo en nuestros tiempos a través de la iglesia, a través de nosotros. Y esa es la responsabilidad más grande que tú y yo tenemos como creyentes aquí en esta tierra. Nosotros debemos llevar ese mensaje
tal y como a nosotros nos fue entregado. Y eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Sin quitarle y sin añadirle nada, tenemos que entregarle ese mensaje al mundo. De hecho, si ustedes pueden ir conmigo a 2 Timoteo de un pronto, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Estas son las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué les ruega? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, nosotros vamos a sufrir muchas veces por llevar la palabra de Dios. Y parte de ese sufrimiento es que nosotros vamos a ser rechazados. Porque la gente no quiere oír el mensaje de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre. Tú vas a sufrir penalidades. Y yo te lo pongo claro desde ahora. Hermanos, el mensaje que nosotros llevamos no es nuestro, es de Dios. Porque nosotros hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué dice Juan entonces en el versículo 5 del capítulo 1? Este es el mensaje que nosotros hemos oído de él y os anunciamos. ¿Ustedes ven? No es nuestro el mensaje. Lo hemos oído, dice Juan, lo hemos oído de él. Nosotros no estamos inventando esto. No importa que la gente nos rechace, no importa que la gente no quiera oír. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, porque a quienes ellos están rechazando es a Dios, no a nosotros. No a nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice Pablo aquí, nosotros somos embajadores en el nombre de Dios. Y es como si Dios ruega por medio de nosotros a las personas que se reconcilien con Él, que vengan a Él. Y cuando ellos aceptan ese llamado, ellos están aceptando el llamado de Dios. Y cuando ellos rechazan ese llamado, ellos están rechazando el llamado de Dios. Y a quienes ellos le van a dar cuenta por sus vidas, es a Dios, no a nosotros. Es a Dios. Lo que tú y yo debemos procurar es que estemos transmitiendo ese mensaje como Dios nos lo entregó. Eso es lo que tú y yo debemos procurar. De lo otro se encarga el Señor, porque nosotros no podemos convertir a la gente. Eso es trabajo del Señor. El trabajo de nosotros es predicar el mensaje en dependencia del Espíritu Santo, pero del resto se encarga el Señor. Del resto se encarga Él. Una vez más, cito al puritano Thomas Watson. Él dice, los ministros tocan la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con una llave y abre la puerta. ¿Ustedes ven? Nosotros tocamos los corazones con la palabra, pero del resto se encarga el Señor. Nosotros no podemos convertir a nadie. Eso es trabajo del Señor. Pero hermanos, esto debe llenarnos de asombro a nosotros. El Rey soberano del universo, quien tiene derecho sobre todas sus criaturas, nos entregó y nos encargó a nosotros llevar su mensaje. Llevar su mensaje. Nosotros somos los mensajeros del Dios Altísimo. ¿Alguna vez tú te has visto así? Somos los mensajeros de Dios. Él es el Rey, el Señor de señores. Y nosotros ahora vivimos para proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Hay salvación. Eso es lo que nosotros proclamamos.
La predicación es Jesús hablando a través de nosotros. Eso es la predicación. Cada vez que predicamos la palabra fielmente, no solamente desde el púlpito, sino en cualquier lugar, Dios es quien habla a través de nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aquí estamos viendo a Juan, entonces, en el versículo 5, siendo un fiel embajador, un fiel mensajero, anunciando el mensaje que él escuchó de su Señor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. En otras palabras, ni yo ni ninguno de los apóstoles nos inventamos este mensaje. A Jesucristo nosotros lo vimos en carne. Él se nos manifestó, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nuestras manos lo palparon. Y lo que nosotros hemos oído de él, eso es lo que nosotros le estamos predicando a ustedes. Eso es lo que nosotros le estamos proclamando. Por tanto, mi hermano, mi primer punto en esta mañana es, ¿cuál es el contenido entonces de ese mensaje que nosotros anunciamos? Bueno, en el versículo 5 está. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el contenido? Lo que sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mensaje que Cristo proclamaba tenía como contenido el carácter santísimo de Dios. Por eso es que es imposible para el hombre natural tener comunión con Dios si no es a través de un mediador. ¿Ustedes ven? Porque Dios es santo y no hay ninguna tinieblas en él. Contrario a nosotros. En nosotros sí hay muchas tinieblas. Y por eso es que para tener comunión con ese Dios necesitamos un mediador. De hecho, por eso es que en el capítulo 2 nosotros vamos a ver que Juan introduce a Cristo como nuestro abogado. Como nuestro abogado. Para poder tener comunión con Dios, el hombre necesita un abogado y una sangre que lo limpie. Una sangre que lo limpie. Necesito a alguien que me represente, alguien que interceda ante Dios por mí, porque yo por mí mismo, por mi propia naturaleza, no puedo acercarme a Dios, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz. Necesito un abogado porque Dios es santo y yo estoy en tinieblas. Hay un himno que nosotros cantamos aquí y de hecho eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Dios es santo, santo, santo. Y lo que la Escritura quiere decir con eso es que no hay ninguna tinieblas en Dios, porque Él es pureza completa. Él es una luz pura. Y dice Juan, ese es el mensaje que nosotros estamos anunciando. Ese es el contenido de lo que nosotros proclamamos en el Evangelio. El texto es sumamente enfático y claro. Es imposible que en Dios haya una pizca de tinieblas. Dios es todo luz y solo luz. Y lo que Juan está enfatizando aquí es la santidad de Dios, la majestad de Dios, la pureza de Dios, el conocimiento de Dios, la limpieza de Dios. Nosotros no podemos vivir sin agua. Y por eso es que, de hecho, ustedes ven que se hacen tantos llamados sociales a que nosotros no desperdiciemos el agua. Pero una de las cosas que tiene el agua es que el agua se mezcla fácilmente. Y a veces uno no puede incluso darse cuenta cuando el agua está contaminada. Pero muchas veces, cuando uno la huele, el olor revela de que sí que el agua está contaminada. Y siendo un agua que puede estar transparente, pero al mismo tiempo puede estar contaminada. El agua se mezcla con facilidad, pero no así la luz. La luz no se mezcla. La luz es pura. Y es interesante ver que esa es la figura que Juan está utilizando aquí para hablar de Dios. Aquí se está utilizando la figura de la luz para ayudarnos a entender algo de lo que es Dios y de lo que es su carácter, de ese Dios que es infinito. Dios es demasiado alto para que nosotros podamos comprenderlo. Y para que nosotros podamos entender algo del carácter de Dios, aquí se nos dice que Él es luz. Porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y eso nosotros podemos entenderlo muy bien. Esa ilustración nosotros podemos entenderla muy bien.
Pero cuando Juan dice aquí que Dios es luz, lo que él quiere decir es que Dios es una santidad sin mezcla. Él es puro, perfecto, sin mancha. Él es santo. Él es santo. También nosotros utilizamos la palabra luz para hablar de cuando algo nos ilumina, cuando algo nos da cierto tipo de conocimiento ante algo que no sabíamos. Por ejemplo, la gente dice, eso que tú me dijiste ahora, como tú me lo aclaraste, me dio más luz para yo poder entender lo que tú me estabas diciendo. Y la luz hace ese efecto también. Y nosotros podemos aplicar esa figura en ese sentido a Dios también y decir que Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios es el Dios de toda verdad, el que todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Por eso, cuando aquí se dice que Dios es luz, se está hablando de su gloria intrínseca, de su santidad perfecta y habla de su verdad. Dios es el Dios de todos los conocimientos. Dice alguien, luz significa santidad y pureza en Dios. Tinieblas significa perversidad, inmoral e injusticia. Decir que Dios es luz es implicar que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que Él dice y en todo lo que Él hace. Mi hermano, ustedes saben por qué Dios es fiel a sus promesas y Dios nunca falla lo que promete, porque Él es santo. Dios no puede mentir, porque Él es santo. Y por eso cuando Dios nos promete algo, es seguro que lo vamos a recibir, porque Él no falta su palabra. En Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. El pecado no es algo que afecta a su naturaleza. Dios está rodeado de santidad. Él no tiene mezcla de pecado. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios habita, dice la Escritura, en luz inaccesible. Y Santiago en su carta lo llama el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice. De hecho, noten cómo es que está la frase ningunas tinieblas. ¿Cómo es que está? En plural. El versículo 5 dice, no hay ningunas tinieblas, porque ningún tipo de tiniebla, porque no es solamente una tiniebla que existe, hay muchas tinieblas, pero dicen, ninguna de esas tinieblas existen en Dios. Ningunas tinieblas. Y hermanos, por esa santidad es que el hombre está en problema con Dios. El hombre no está en problema con la iglesia. El hombre no está en problema con los cristianos. El hombre está en problema con Dios. Es con Dios. Porque el hombre no solamente está rodeado de tinieblas, él es tinieblas. Él es tinieblas. Y es por esa condición de tinieblas que el hombre, cuando Dios lo ve en su condición espiritual, lo ve como un muerto. Lo ve como un muerto. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice cuando nosotros creímos. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Pero este concepto de la santidad de Dios que el Evangelio presenta y que Cristo anunció y que nosotros anunciamos, es un concepto muy diferente al que la gente tiene de Dios en nuestros días. Porque ¿cuál es el concepto que la gente tiene de Dios hoy día? De que Dios es permisivo con el pecado y de que Dios es amor. Y por eso la gente cree que todo aquel que muere, aún sin arrepentirse, va camino al cielo. Por eso la gente se cree eso. ¿Y cómo describe Apocalipsis el cielo? Dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ustedes ven? ¿Por qué los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Porque en el cielo mora Dios y el único que quita el pecado es el Cordero de Dios. Y por eso es que solamente a través de Él tenemos entrada allá. Solamente por eso. O ese famoso texto también que presenta la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que nos exhorta a nosotros a seguir la santidad. ¿Pero por qué? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué hay que seguir la santidad? Porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es muy limpio. Y Juan en nuestro texto, al decir que Dios es luz, él está haciendo énfasis en ese carácter de Dios.
Y por eso él dice, oiga, el mensaje que nosotros anunciamos no es un mensaje que tiene un origen en nosotros. No, nosotros anunciamos, el contenido del mensaje que nosotros estamos anunciando fue lo que nosotros oímos de él. Ese Cristo que nosotros estudiamos aquella vez en los versículos 1 al 4, ese Cristo fue el que anunció este mensaje. Y así es que debe proclamarse este evangelio, como Cristo lo proclamó. Y este mensaje comienza con la proclamación de quién es Dios. Porque si nosotros entendemos quién es Dios, nosotros vamos a entender todo lo demás y por qué estamos en problema con ese Dios. Nosotros vamos a entender todo lo demás cuando comencemos con quién es Dios. Si alguien quiere salvarse, primero tiene que entender quién es Dios. Y si nosotros vamos a proclamar el evangelio, primero tenemos que presentarle a las personas quién es Dios, para que las personas se den cuenta de su problema. Cristo así mismo lo hizo, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué nadie viene al Padre si no es por mí? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y solo a través de Cristo, aquel que es sin pecado, nosotros podemos acercarnos a Dios. Solamente a través de Él. Cuando Isaías estuvo delante de Dios, delante de la gloria de Dios, se sintió sucio. Era algo tan grande y tan sorprendente. Yo soy una persona inmunda de labios, confesó él. Y a lo mejor Isaías quizás era la mejor boca del pueblo de Israel, o el hombre más santo quizás comparativamente con otros de su tiempo. Pero en ese momento, cuando Isaías contempló la gloria de Dios, cuando él tuvo visión de la gloria de Dios, inmediatamente lo que él vio fueron su suciedad y sus tinieblas. Y eso fue lo que le hizo llevar a decir, Señor, yo voy a morir delante de tu presencia. Y nosotros vemos que Dios viene y purifica sus labios y muestra un símbolo del Dios que está dispuesto a perdonar. Porque yo no espero que Dios nos dice a nosotros que Él no espera que nosotros seamos perfectos, porque Él lo sabe que nosotros somos polvo, que somos pecadores. Dios no espera que nosotros seamos perfectos para Él tener una relación con nosotros, sino que lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos y reconozcamos que necesitamos de Él y que necesitamos de Cristo para que nos limpie. Dios quiere que nos humillemos y que reconozcamos eso. Que nos humillemos delante de Él. Y Dios, hermanos, nos perdona. Y si Isaías contempló a ese Dios de esa manera, cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios también, ¿cómo nosotros nos vemos delante de ese Dios? ¿Nos vemos superiores a Él o nos humillamos ante la gloria de Dios? Hermanos, la realidad de lo que Primera de Juan nos dice es que la comunión con ese Dios que es todo luz solamente es posible a través de Jesucristo. Solamente es posible. Hermanos, en nuestras propias fuerzas es imposible. Por eso es que nadie se puede salvar por buenas obras. Nadie. Porque es a través de Cristo. Necesito un abogado y Dios ha provisto un abogado en su propio Hijo para que podamos tener comunión con Él. Hermanos, esto es maravilloso lo que nosotros estamos viendo aquí en la Escritura. Esto es sorprendente. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que tú y yo hemos recibido y hemos creído ese mensaje? Ese mensaje que Juan está anunciando, ¿cuáles son las evidencias de que tú y yo hemos creído verdaderamente ese mensaje? Las evidencias que Juan presenta en los versículos 6 y 7 es una vida que se ha apartado de las tinieblas y que ahora se caracteriza por la luz. Noten lo que dice el versículo número 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay muchas personas hoy día que dicen ser cristianas. Hay muchas personas que creen que al morir irán a la presencia de Dios.
Hay muchos que afirman tener comunión con el Dios de los cielos, pero el verdadero cristianismo no está en el alma de muchas personas que profesan ser cristianas. Eso es lo que Juan está diciendo. A partir del versículo 6, hermanos, hay un énfasis que Juan va a marcar hasta el capítulo 2, versículo 9. Y ese énfasis es que no es con meras palabras que los hombres demuestran tener comunión con Dios. Y yo quisiera que ustedes vieran eso de manera clara en el texto. Miren lo que dice una vez más versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco. Versículo 6 del capítulo 2. El que dice, capítulo 2, versículo 9. El que dice, ustedes ven el énfasis. Esta es una sección aquí que Juan hace un contraste bien marcado entre lo que la gente dice y lo que la gente realmente es. Y él va a comenzar a hablar continuamente de eso, como ustedes pueden ver aquí en estos versículos. Este es un tema muy importante en toda la epístola de Juan. Y él quiere llevarnos a nosotros, hermanos, al examen personal. Si yo realmente he creído en Cristo o si realmente mi fe es solamente una mera pretensión. Él quiere que nosotros nos examinemos. Y hermanos, no es lo que la gente diga, sino cómo vive que manifiesta lo que es. Porque de decir cualquier cosa, cualquiera lo dice. Pero dice él aquí, la evidencia es la manera en cómo nosotros andamos. Puede ser que este tema sea el que menos nos guste de las Escrituras. Pero la palabra de Dios lo presenta aquí porque quiere que nosotros revisemos nuestra profesión de fe. Quiere que nosotros revisemos de manera consciente. De hecho, Cristo mismo llamaba a los hombres a examinarse y no pensar que porque le conocían a Él, andaban con Él y predicaban su mensaje y hacían milagros, ya por eso ellos eran creyentes. Y Cristo les dice, no, examínense. Porque miren, muchos en aquel día van a pensar esto y esto y esto y le va a salir otra cosa. Hermanos, es imposible tener comunión con Dios andando en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y hermanos, es bueno que nosotros nos enteremos quiénes somos nosotros realmente antes de que nosotros lleguemos al día del juicio. Porque no debemos esperar a llegar al día del juicio para saber lo que nosotros somos delante de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí no hay oportunidad para cambiar. Ahí no hay oportunidad para yo decir, espérate, déjame arrepentir. No, es ahora. Es ahora que nosotros necesitamos enterarnos quiénes realmente somos. El hombre no tiene que llegar a la eternidad para poder enterarse de cómo está su alma con Dios. El hombre debe enterarse aquí, ahora, y por eso Dios nos ha dejado esta carta para que nosotros nos revisemos aquí. Ahora bien, yo quisiera que volvamos a leer una vez más el versículo 6 y el versículo 8 también, aunque nosotros no lo vayamos a analizar el versículo 8 directamente, pero me gustaría que sí lo viéramos una vez más. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, noten lo que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el primer caso, en el versículo 6, Juan plantea de que yo estoy viviendo contrario a lo que soy. Yo sé que no estoy en luz y vivo en tinieblas, pero aún así yo digo que yo tengo comunión con Dios. Aunque yo no esté andando en luz, yo sé que estoy en tinieblas, pero aún así yo digo que estoy andando en comunión con Dios. ¿Qué dice Juan que nosotros hacemos cuando hacemos ese tipo de cosas? Mentimos. Estamos mintiendo. Porque tú sabes la realidad de lo que está pasando. Pero en el segundo caso, él dice que es alguien que ya se ha llegado a creer esa mentira. Porque dice, yo no he pecado. Yo no he pecado.
Nos engañamos a nosotros mismos y por eso la progresión es continua. Noten lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Noten cómo va la progresión. Mentimos, nos engañamos y hacemos a Dios mentiroso. Le decimos a Dios que Él es mentiroso con respecto a Él mismo y con respecto a los preceptos que vemos en su palabra. Hermanos, el hombre tergiversa el concepto de Dios y del cristianismo. Y el hombre es capaz de decir que a Dios no le importa si nosotros pecamos o no. Nosotros somos capaces de hacer eso. No, Dios no le da mente a eso. Está bien, yo voy a vivir como yo quiera. Y tenemos un concepto del pecado muchas veces que no es el concepto que Dios tiene del pecado. Y hermanos, a Dios sí le importa el pecado. No importa cómo tú y yo lo veamos. A Dios sí le importa el pecado. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es luz. El pecado es una ofensa gravísima a Dios. No importa qué tipo de pecado sea. Aún la mentirita más pequeña que tú pienses. No importa, es una ofensa gravísima porque Dios es santo. Dios es santo y a Dios le importa cómo el hombre vive. Y aquel que dice tener comunión con Dios, pero vive de espaldas a ese Dios, dice Dios aquí, ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso. Lo más importante no es lo que el hombre afirme acerca de lo que él es, sino lo que realmente él sea. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Son palabras duras, son palabras fuertes. Y hermanos, yo no sé qué tan fuerte sea eso para ustedes, pero para mí eso ha sido demasiado fuerte, sobre todo en esta semana. Exponerme a este texto para predicarlo y analizarlo ha sido muy fuerte para mí esta semana. Porque Dios le da mucha importancia a la manera en cómo nosotros andamos en este mundo. A veces nosotros los jóvenes no le damos importancia a nuestros pecados, porque lo vemos como algo que es de la juventud. Pero si nuestra vida se caracteriza por un pecado y nosotros practicamos ese pecado, nosotros vamos a una condenación. Si no nos arrepentimos, si nos apartamos de ese pecado. Cada vez más nosotros vemos que la juventud no está viviendo como responsable de lo que son delante de Dios. No le damos importancia a nuestras pasiones, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y muchas veces no le damos importancia a lo que nosotros pensamos, porque decimos, total, la gente no puede ver lo que yo pienso. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero no le damos tanta relevancia a eso que nosotros escuchamos en nuestras vidas. Pero jóvenes de esta iglesia primariamente, nosotros somos responsables. No nuestros padres son los responsables. No, nosotros somos los responsables. Nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que actuamos, de lo que pensamos y de cómo nosotros actuamos con nuestras vidas. Nosotros somos los responsables cuando escuchamos la palabra de Dios, de lo que nosotros hacemos con ella. Somos los responsables. A veces nosotros pensamos que porque somos jóvenes podemos darnos el lujo de tener ciertas libertades y no es así. Si tú eres creyente, tu juventud no te define. Tu identidad está en Cristo, no en tu juventud. Está en Cristo tu identidad. Nadie puede evaluar la vida cristiana del otro por sentarse aquí todos los domingos en la mañana. Cualquiera puede hacer eso. Sentarse aquí todos los domingos en la mañana no es una garantía de que nosotros estamos viviendo una vida consagrada a Dios. Porque aquí todos podemos vernos. Y estamos aquí tranquilos. Pero nosotros no podemos ver aquí quién está andando en luz y quién está andando en tinieblas. El que se cree ser cristiano, hermanos, no siéndolo, así mismo se engaña. No engaña a los pastores, no engaña a la iglesia. En un sentido sí. Pero lo que queremos enfatizar es que a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios es luz y Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Aún lo más profundo de nuestros corazones.
Y hermanos, eso debe llevarnos a temblar ante la majestad de Dios. Ante la majestad de Dios. Nadie puede engañar a Dios porque Dios es omnisciente, Dios es luz y Dios sabe quién ha creído y quién no ha creído. Dios no puede ser burlado porque Dios sabe quién anda en luz y quién anda en tinieblas. Aunque diga que anda en luz, Dios sabe la realidad de cada quien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este pasaje está hablando a gente que probablemente vive engañado, creyendo una cosa que no es, que estaban expresando una cosa que no era. Y nadie se salva por la impresión de que parece que él es cristiano. No, sino que una persona se salva por creer verdaderamente en Cristo. No es por dar la apariencia de que ha creído, sino por creer verdaderamente en Cristo. Y hermanos, en un sentido, aunque esto sean palabras fuertes, esto debe traernos a nosotros aliento. Porque ustedes saben para qué Dios pone esto aquí. Porque Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Dios no quiere eso. Porque si fuera así, Dios lo ignorara y no dejara a nosotros nuestra condición. No. Dios no quiere que estemos confundidos. Dios no quiere que nos confundamos. No. Por eso nos escribió esto, para que nosotros nos revisemos con respecto a lo que nosotros somos delante de Él. Quizás haya aquí alguien que se esté preguntando, ¿y qué significa eso de andar en tinieblas? Andar en tinieblas, mi amado hermano y amigo, es vivir en el pecado. Es vivir en el pecado. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí va a dar una lista de pecados, de gente que vive su vida practicando ese pecado, y por eso es que no van a heredar el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, algo que está muy de moda hoy día, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto o eso erais algunos. Éramos así, vivíamos en ese estilo de vida, pero ¿qué pasó? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Señor. Lo que ese texto está diciendo ahí es que Dios tiene poder para transformar vidas y que cuando nosotros creímos en el Evangelio, Dios transformó nuestra vida. Y por eso dice, eso eran algunos de ustedes, pero ya ustedes han sido lavados. Ya ustedes no se caracterizan por las tinieblas, porque Dios, que es luz, los salvó y ahora ustedes son luz en el Señor. Ustedes son luz en el Señor. Eso es lo que dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ustedes ven? Esa es la evidencia de que nosotros hemos conocido a Dios a través de Cristo, si nosotros andamos en luz, porque eso es lo que nosotros somos en el Señor. ¿Y quiénes son los que tienen comunión con Dios según el texto en Primera de Juan? Los que andan en luz. Y recuerden que este texto está hablando de las evidencias de nosotros haber recibido y creído el mensaje del Evangelio. Porque no es por buenas obras que nosotros nos ganamos el cielo. No es por andar en luz que nosotros nos ganamos el cielo. Andar en luz es una evidencia de haber conocido a Dios. Andar en luz es una evidencia de que yo realmente he creído el mensaje del Evangelio. Y aquellos que andan en santidad son aquellos que tienen comunión con Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. Es con buenas obras, esas buenas obras que fueron preparadas de antemano, como la Escritura nos enseña, que nosotros evidenciamos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esa es la evidencia que nosotros hemos creído. Y por eso es que el versículo 7 nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque es por Jesucristo y solamente por Jesucristo que tenemos comunión con Dios. Por Él nosotros tenemos amistad con el Dios de los cielos. Y hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo.
Porque esa sangre, dice, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos limpió Cristo? ¿De algunos pecados? No, dice de todo pecado. En Dios no hay ninguna tinieblas y por eso Cristo tiene que limpiarnos de todo pecado para que nosotros podamos tener comunión con ese Dios. Cristo no puede quedar uno, ni el más chiquito ni el más grande, no puede quedar uno, porque es que en Dios no hay ninguna tiniebla. Andar en luz no es sinónimo de pecar. Aquel que anda en luz es aquel que evidencia que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Ya esa persona no vive para agradar al pecado, ya esa persona no vive sirviendo al pecado, sino que esa persona vive ahora para agradar y servir a Dios. Por eso el versículo utiliza la palabra andar. Dice el versículo, pero si andamos en luz. Y esto habla de un estilo de vida. No es que ahora nosotros somos personas sin pecado, no, pero somos personas que tratamos con el pecado adecuadamente. Y cuando Dios nos transforma y nos salva, según el versículo 7, suceden dos cosas. No solamente tenemos comunión con Él, sino en primer lugar tenemos comunión unos con otros. Noten lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y esto parece un poquito extraño, porque uno esperaría que Juan diga que nosotros tenemos comunión con Dios. Pero eso no es lo que Él dice. Él dice que nosotros tenemos comunión unos con otros. Uno de los frutos que se manifiesta cuando nosotros realmente creemos en Cristo, y uno de los frutos que evidencia que nosotros estamos en la luz, es que nosotros podemos vivir en el pueblo de Dios con una comunión cristiana correcta. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Y saben por qué esto es un fruto de eso? Porque en la comunión cristiana, unos con otros, nosotros demostramos realmente nuestro cristianismo. Es por eso, porque Él está hablando de evidencia que muestra y de un andar continuo. Y dice, eso se va a hacer manifiesto, ese andar de que nosotros estamos en luz, es en la comunión entre hermanos. Eso es lo que Él está diciendo. Es ahí que se hace evidencia. En la comunión de hermanos, yo me doy cuenta que el hermano fulano sí es difícil de tratar. Porque en la iglesia hay hermanos que somos difíciles. Y tratar con él, mira, requiere de mucha paciencia, de mucho amor. Mira, el Señor tiene que llenarme, mira, de toda la paciencia del mundo cuando yo hablo con fulano, cuando yo trato a fulano. Porque es como si Dios dijera, vamos a ver, tú que dices que amas, vamos a ver cuánto tú amas. Trata a los hermanos, ten comunión con los hermanos, manifiesta el fruto del Espíritu. En la comunión es que nosotros nos damos cuenta qué tan real es nuestro cristianismo. Porque nosotros somos muy palabreros, sin excepción de nadie, empezando por el predicador. Decimos que somos esto, que amamos esto, aquello. Pero en la práctica, cuando un hermano peca contra mí, ahí como que la cosa se complica un poco. En la comunión de hermanos, yo me doy cuenta de muchas cosas. Dios nos santifica a través de la comunión con nuestros hermanos. Y nosotros debemos anhelar tener comunión con nuestros hermanos. Y muchas veces, en la comunión con los hermanos, eso mostrará de que muchas veces nosotros tenemos un cristianismo teórico y no práctico. Cuando nosotros nos enteramos que el hermano fulano habló mal de nosotros, oye, pero mira lo que el hermano fulano está diciendo por ahí y chismeando con respecto a mí. Muchas veces nosotros no queremos usar del amor ni del perdón y por lo tanto ni siquiera queremos saber de ese hermano. No se lo decimos a nadie, pero no queremos saber de ese hermano. No queremos estar ni siquiera cerca de esa persona. Pero ¿qué dice Juan en el capítulo 2, versículo 9? Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. ¿Qué dice Juan ahí? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Uy, palabra fuerte.
El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Ese texto es claro de lo que está diciendo. Muy claro. Hermanos, si Dios nos manda en la Escritura a amar a nuestros enemigos, nosotros no tenemos excusa para no amar ni perdonar cuando un hermano peca contra nosotros. No tenemos excusa. Nosotros somos los que ponemos las excusas, pero no tenemos excusa. Hermanos, es verdad que nosotros muchas veces tenemos cosas distintas, cosas que nos diferencian unos de otros. No todos aquí en la iglesia tenemos el mismo estatus económico, social. No todos aquí pensamos de la misma manera en todo. Ni todos tenemos la misma personalidad, pero saben que Dios nos ha capacitado en el momento en que nos salvó para que nosotros podamos vivir en comunidad, para que nosotros podamos vivir en comunión. Nosotros tenemos a Dios y Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos aprender a vivir en comunidad. Y quiero usar la palabra intencional aquí, aprender, porque es algo que nosotros aprendemos en la comunión unos con otros. Nosotros somos el pueblo de Dios y eso nosotros no solamente debemos decirlo de labios, sino que nosotros debemos demostrarlo con nuestro estilo de vida. ¿Cómo? Amándonos unos a otros como Dios nos ha amado en Cristo. De esa manera tenemos que hacerlo. Dios nos salvó y nos transformó, no para que nosotros vivamos una vida aislada, sino para que nosotros vivamos en comunión unos con otros. Y ahí nosotros vamos a demostrar la luz de Cristo. Ahí nosotros vamos a evidenciar la luz que hemos recibido. Cuando tú viniste al Señor clamando por misericordia, el Señor te dio perdón y te dio luz. Por lo tanto, cuando un hermano viene ante nosotros pidiendo que le perdonemos por algo, nosotros debemos mostrar esa misma luz que se nos mostró a nosotros. Esa misma luz. Y tenemos que pedirle a Dios por eso. Dios nos salvó y nos transformó, hermanos, para que tengamos comunión unos con otros. Lo segundo es que cuando Dios nos salva, Juan menciona, es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice el versículo 7 en la parte final. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo creo que al Juan mencionar aquí la sangre de Cristo, Él no está hablando directamente de la justificación por la fe, sino de la santificación. Porque la sangre de Cristo no solamente es necesaria para nuestra salvación, sino que es necesaria también para nuestro proceso de santificación. Noten incluso de que Juan está hablando en tiempo presente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia tiempo presente. Y esa sangre está limpiándonos y limpiando la iglesia continuamente. Juan está hablando del impacto de la muerte de Cristo en la vida de la santificación del cristiano. Eso es lo que él está diciendo. Dios nos va santificando cuando nosotros estamos en sus caminos. Y la sangre de Jesús, que es poderosa, nos limpia continuamente de ese pecado. Y de cualquier pecado que nosotros cometamos. Y así, hermanos, es que nosotros evidenciamos que tenemos comunión con Él. Ese es el argumento del apóstol Juan aquí. De esa manera es que nosotros evidenciamos nuestro cristianismo. Eso es lo que él está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que hay una limpieza continua en aquella persona que realmente tiene comunión con Dios. Y yo pregunto, ¿peca todavía una persona que es creyente? ¿Peca? Sí. Pero vamos a Dios para que Él nos perdone y Dios nos siga limpiando. Pero ojo con esto, yo no estoy diciendo que un cristiano practique el pecado. Porque eso la Escritura no lo enseña. Un cristiano no vive en el pecado que fue rescatado. Pero es imposible que en su vida cristiana él no sea salpicado por ese pecado en alguna manera. Y cuando eso pasa, dice, venimos a Dios y Él nos limpia. Porque es imposible. ¿Quién de nosotros después de no haber creído en Cristo no ha pecado? Pero ya no vivimos en ese pecado. Es imposible de que no nos encontremos con Él en algún momento. Pero venimos a Dios
para que nos limpie de nuevo. Y esa sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de nuestros pecados. Y quisiera dejar aquí entonces y terminar con 3 aplicaciones. Una para los amigos y 2 para la iglesia. Quisiera dejar una aplicación aquí para los amigos que nos acompañan, para las personas que no son creyentes en esta mañana. Esa sangre de Cristo de la que nosotros hemos estado hablando es poderosa para salvarte de tus pecados. Y cada vez que te predican el evangelio y tú rechazas a Dios, cada vez que tú rechazas a Dios, lo que tú le estás diciendo a Dios es que tú no quieres que Él te limpie. Eso es lo que tú le estás diciendo. No, Dios, yo no quiero que tú me limpies, yo quiero quedarme en mis tinieblas. Yo quiero quedarme ahí, yo estoy cómodo ahí. Yo no quiero aceptar el sacrificio de Cristo. Yo no quiero arrepentirme de mis pecados. No, yo quiero vivir en mis tinieblas. ¿Saben lo que dice la Biblia con respecto a la condenación que tú vas a recibir si tú decides quedarte en tus tinieblas? Dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Mira cómo la define. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ya que tú decidiste amar más la tiniebla que la luz, dice, esto es lo que tú vas a recibir. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tú no quieres venir a Dios, tú no quieres escuchar la palabra de Dios, tú quieres seguir en las tinieblas. Dice Dios, pues tú te encaminas, tú te diriges a una condenación en el infierno donde tú estarás excluido eternamente de mi presencia. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y tú decidiste quedarte en las tinieblas. Dice Dios, tú eres responsable de esa condición. Mi amigo, si tú no te arrepientes de tu pecado, tú lo lamentarás por la eternidad de no haber venido a Dios cuando tenías la oportunidad. Cuando tenías esa oportunidad. Ven a Cristo y arrepiéntete de todos tus pecados porque Dios es amplio en perdonar. Y nosotros podemos darte testimonio de eso porque Dios nos perdonó a nosotros también. Dios es amplio en perdonar. No importa cómo ha sido tu pasado, ni el pasado que tú has tenido, ni los pecados, ni que son grandes, pequeños, ni que si tú has pecado mucho, has pecado poco. No importa los pecados que tú hayas cometido. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de todos tus pecados. En conclusión, quisiera dejar 2 aplicaciones para la iglesia. Hermanos, prioricemos predicar el mensaje del evangelio. Prioricemos. Lo que vemos a Juan aquí es a un grupo de hermanos anunciándole lo mismo que él recibió de Cristo. Y eso es lo mismo también que nosotros hemos recibido. Este evangelio es el que nosotros hemos predicado aquí en esta mañana. Y ese es el evangelio que tenemos que seguir anunciando en este mundo que cada día más se sumerge de una manera más profunda en las tinieblas. Y estos aspectos que hemos visto aquí en esta mañana de que Dios es luz y de que aborrece el pecado, eso es lo que a la gente no le gusta oír. Dios quiere escuchar nada más, la gente quiere escuchar nada más un Dios que es todo amor, que perdona. No, pero Dios es santo también y la Escritura lo enfatiza. Y nosotros tenemos que presentarlo así a las personas. Nosotros no nos podemos callar. Nosotros no podemos quedarnos paralizados y no cumplir con nuestra misión. El mundo necesita ser reconciliado con Dios. El mundo lo necesita urgentemente. No nos acomodemos a nuestro estilo de vida. Y porque ya nosotros somos salvos, ya yo no tengo que ver más nada con más nadie, punto. No. Dios nos dejó aquí para que nosotros rescatemos a otros. Así como otros nos rescataron cuando nosotros creímos. Porque llevaron la palabra y nosotros la escuchamos. Y nosotros vinimos a creer en el mensaje. Yo recuerdo que la primera vez que alguien me invitó a la iglesia, yo estaba en mi casa. Y de verdad yo no tenía planes nunca. Ni en mi mente había pasado yo ir a la iglesia. Yo hasta vergüenza tenía hablar con Carlos. Porque yo nunca había hablado con Carlos y me daba vergüenza incluso decirle que si yo podía ir a la iglesia con él. Pero alguien me invitó y alguien fue a hablarme de Jesucristo. Hermanos, prediquemos la palabra, anunciemos el mensaje del evangelio. Es verdad que nosotros no vamos a poder salvar a todo el mundo. Seremos rechazados por muchos, pero Dios salvará a que Él quiere salvar a través de nosotros. Pero Él no lo va a salvar si nosotros no vamos. El que Él quiere salvar, no importa. Si nosotros le predicamos el evangelio a 100
y 99 lo rechazan y uno lo acepta, hermano, no importa, ese es el que Dios quiere salvar. Ese es el que Dios quiere salvar. Prediquemos que Jesús murió en una cruz para abrir el camino a Dios, para tener comunión con ese Dios santo. Prediquemos que Cristo murió y resucitó para reconciliarnos con ese Dios que está en los cielos. Así como Juan, seamos fieles en ser portavoces del Evangelio de Cristo. Predicar a Cristo no necesariamente te hará la vida más cómoda. Quizás el enemigo comenzará a perseguirte y a distraerte con las cosas para que tú lo dejes de hacer. Pero de antemano, por eso te digo que vamos a tener oposición. Pero de antemano también te digo que Cristo será nuestra fortaleza. Cristo será nuestra fortaleza. Y cuando la gente nos rechace y no quiera oírnos, recordemos que a Cristo lo rechazaron también. Y pidamos a Dios que no nos dé vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor en medio de la gente. Número 2 y última. Crezcamos cada día más en apartarnos del pecado. Hermanos, Dios es santo, como hemos visto aquí esta mañana, y no tiene comunión con una persona que anda en tinieblas, no tiene comunión con el pecado. Hermanos, hemos visto aquí que para Dios el pecado no es un juego, el pecado más bien es algo bien en serio. Nunca dejemos de contemplar en nuestras vidas cristianas cómo Dios trató a Cristo en la cruz por causa de llevar nuestros pecados. Porque para Dios el pecado es un asunto bien serio. Cristo fue herido, molido por nuestros pecados. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Él por causa del pecado. No había otra manera de que nosotros llegáramos a Dios porque Él es santo. Y eso debe llevarnos a nosotros, ver este texto aquí en esta mañana, debe llevarnos a nosotros a apartarnos del pecado, a no dejar de leer la palabra de Dios porque ella es la única que nos puede santificar. Esto debe hacer que nosotros tomemos más en serio nuestras vidas cristianas. Esto debe hacerlo. No importa la edad, si somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, no importa la edad. Esto debe llevarnos a nosotros a tomar más en serio nuestro cristianismo. Porque Dios nos salvó para que nosotros vivamos para Él, no para el pecado. Ahora somos de Dios, le pertenecemos a Él, somos luz en el Señor y Dios quiere que nosotros sigamos la santidad. Porque Él es santo. Estamos empezando prácticamente esta carta, pero Juan va a decir más adelante en el capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No es que no comete pecado, sino que no lo practica, dice. No lo practica. ¿De qué nos vale decir que tenemos comunión con Dios si andamos en tinieblas? Que el Señor nos ayude como creyentes y como iglesia a cada día perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Señor, gracias por refrescar nuestras almas con tu palabra en esta mañana. Señor, y quizá de una manera que no es tan agradable, Señor, tocar este tema, pero es tan necesario exponernos a tu santidad, a lo que tú eres. Señor, perdónanos, porque muchas veces nosotros no te hemos representado como deberíamos representarte. Muchas veces nos hemos dejado guiar por las tinieblas. Muchas veces nos hemos conducido en cosas que no te agradan. Pero gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque Cristo nos limpia continuamente de nuestros pecados. Gracias porque tú eres un Dios poderoso que salva y que santifica. Y gracias porque tú eres un Dios perdonador. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a no ignorar tus advertencias. A ver, Señor, que si nos desviamos de ti, si practicamos el pecado, tú eres muy limpio, tú eres santo. Y ayúdanos, Señor, a que al recordar esto, nosotros estemos más conscientes de nuestra necesidad urgente que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra misión de llevar tu palabra, de ser tus mensajeros fieles, de ser portavoces de tu mensaje, de que tú nos utilizas para llamar a pecadores a que pertenezcan a tu reino. Señor, ayúdanos. Somos débiles para hacer esta tarea,
Pero gracias porque tú nos escogiste y nos diste el privilegio de anunciar este evangelio en medio de un mundo lleno de tinieblas. Gloria sea a ti, Señor, por tu palabra, y gloria sea a ti por quien tú eres y por tu santidad. Queremos cantar, Señor, en este momento, de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado seas tú, alabado seas en esta mañana, y alabado seas por siempre y por los siglos. En Cristo nosotros oramos. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
recordando que el Señor murió por cada uno de nosotros. Y en Él hemos conseguido esa salvación, hemos sido limpiados. Vivamos para que Cristo sea glorificado. Padre, una vez más te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque sabemos que en ti y en tu sangre hay poder. Porque sabemos, Señor, que para estar en comunión contigo debemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, no solo a decir que somos cristianos, sino a mostrarlo con nuestra comunión en ti, contigo, a través también de la comunión con nuestros hermanos. Glorificado sea, Señor. Bendice a los amigos que están con nosotros aquí también. Permite que ellos puedan entender que son pecadores y que necesitan de ti. Ayúdalos, Señor, en esta mañana, que vengan a los pies de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.